Ejercicio número 5. Una grúa está fija en el suelo y se utiliza para levantar una masa M. El brazo de la grúa es uniforme y está sostenida en su base en el punto B por un punto de giro fuerte pero libre de fricción y en su parte superior, es decir, en el punto A, por un cable que soporta una tensión máxima de 10.000 newton. El brazo y el cable hace ángulos de 52 grados y 30 grados respectivamente con horizontal y el brazo tiene una longitud de 3 metros y una masa de 100 kilogramos. La masa se alza desde un punto del brazo situado a 0.25 metros del punto A. Si se utiliza esta configuración para levantar masas desde el punto señalado de la viga, determine la máxima tensión que puede levantarse y ve las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por la reacción en el punto B. Este es un problema de estática, por lo tanto hay que seguir una serie de pasos y lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. En este caso, el que está actuando sobre la grúa y vamos a tener mucho cuidado en la ubicación correcta y sus respectivos ángulos. Dibujemos la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda tiene el mismo peso de la masa colgante porque está en equilibrio. Otra fuerza que está actuando sobre la barra es el peso del brazo de la grúa. Como es uniforme, está situado en el punto medio, es decir, a la mitad de 3 metros del soporte. Otra fuerza que está actuando es la tensión en el cable, que en este caso la tensión máxima es de 10.000 newton. Y otra fuerza que está actuando es la fuerza de reacción que ejerce el eje sobre la viga, o sea, en el punto B. Esta fuerza tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. La horizontal la hemos dibujado hacia la derecha para compensar la componente horizontal de la tensión para que la grúa esté en equilibrio. La componente vertical la hemos considerado hacia arriba para compensar las tensiones dirigidas hacia abajo, en este caso el brazo de la grúa, la carga y la componente vertical de la tensión del cable. Estas son todas las fuerzas que están actuando. Ahora hay que identificar también un ángulo que nos interesa mucho, el ángulo que forma la tensión del cable con el brazo de la grúa. ¿Para qué es necesario esa? Para poder identificar cuál es el brazo de palanca correspondiente a la tensión del cable. Para esto, nótese ustedes que la tensión de la cuerda forma un ángulo de 30 grados con horizontal porque es alterno interno con este ángulo de 30 grados. Por otro lado, este ángulo también es de 52 grados porque tiene que ser igual a este ángulo. Y la diferencia entre estos dos ángulos, en este caso 22 grados, corresponde al ángulo comprendido entre la tensión del cable y el brazo de la grúa. Ya analizado todos estos, los diagramas de cuerpo libre y con sus respectivos ángulos, la ubicación de cada una de esas fuerzas, procedemos a calcular las condiciones de equilibrio rotacional. Para calcular la condición de equilibrio rotacional, en este caso vamos a medir el torque en el punto B, porque una de las recomendaciones que usted debe tener en cuenta es que debe medir el torque donde más incógnitas hay, en este caso en el punto B. ¿Cuál es la razón? Porque cuando escribimos la ecuación de equilibrio rotacional, esas variables, la fuerza horizontal y la fuerza vertical, no van a aparecer en esta ecuación, lo que nos va a hacer más fácil el problema. Vamos a calcular los torques producidos por cada una de las fuerzas con respecto al punto B. Iniciemos primero con el torque producido o el momento de torsión producido por el peso del brazo de la grúa. En este caso es horario de acuerdo a la regla establecida. Es decir, usted enrosca los dedos de la mano derecha, hace el giro en la dirección en la cual apunta el vector, el peso del brazo de la grúa, y el pulgar de la mano derecha extendida nos indica que ese torque o ese torque o ese vector, perdón, va dirigido hacia el plano de la pantalla. Por eso se considera negativo. ¿Cómo sabemos que el torque producido por el brazo de la grúa es ese que aparece en pantalla? Lo primero que tienes que hacer es aplicar la definición. El torque es la magnitud de la fuerza, en este caso 980 newton, y para calcular el brazo de palanca trazas esta línea. ¿Qué significa esta línea? Esta es una recta que contiene al vector fuerza. Luego trazas una recta que va desde el punto donde está midiendo el torque, o sea, en el punto B, a la perpendicular de esta línea. En este caso es este segmento. Nótese que ahí se forma un triángulo rectángulo
Y ese triángulo rectángulo nos permite calcular el brazo correspondiente o el brazo de palanca correspondiente al peso de la grúa. En este caso es el cateto adyacente y la hipotenusa sería 1,5. Entonces el brazo de palanca sería igual a 1,5 multiplicado por el coseno de 52 grados. Ahí tenemos el momento de torsión producido por el peso del brazo de la grúa. Ahora lo que tenemos que calcular es el torque producido por la tensión de la cuerda. En este caso es antihorario, es un torque que va saliendo del plano de la pantalla y lo consideramos positivo. El procedimiento es análogo, basta multiplicar la magnitud de la fuerza, en este caso los 10.000 newton, multiplicado por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Es este segmento. ¿Por qué? Porque este segmento es perpendicular a la alineación que contiene el vector o la tensión de la cuerda. Esto nos garantiza que se forma ahí un triángulo rectángulo y ese triángulo rectángulo vemos que el brazo de palanca es el cateto opuesto al ángulo de 22 grados, por eso vamos a utilizar la función trigonométrica seno y la hipotenusa sería la longitud del brazo de la viga o en este caso de la grúa, que es de 3 y multiplicado por seno de 22 grados me daría el brazo de palanca de la fuerza de 10.000 newton, en este caso la tensión del cable. El torque producido por el peso de la carga también es horario, es decir, va entrando al plano de la pantalla. Y su momento de torsión se hace exactamente lo mismo. Para calcular ese torque, trazamos una recta que contenga al peso. Luego, el segmento de recta que va desde la alineación hacia el pivote, esa recta sería el brazo de palanca. Nótese que ahí se forma un triángulo rectángulo y el cateto adyacente corresponde al brazo de palanca. La hipotenusa es 2.75 metros porque es la distancia que hay desde el punto B hasta este punto en el cual está actuando el peso. El torque producido por el eje sobre la grúa es cero porque no tienen brazo de palanca. La línea de acción pasa por el pivote, por lo tanto no contribuyen a la rotación y su torque sería cero. El torque neto ejercido sobre la barra es cero porque el sistema o la grúa está en equilibrio. Así que si sumo el torque producido por el peso de la grúa, el torque producido por la tensión de la cuerda, el torque producido por el peso de la carga y el producido por el eje sobre la grúa, la suma de eso tiene que ser cero porque está en equilibrio. Nótese que en esta última ecuación, la única incógnita que aparece es m. La podemos despejar y nos daría como resultado la carga que soporta la grúa es de 622.08 kilogramos. Con este valor calculado, utilizando la condición de equilibrio rotacional, podemos ahora calcular la fuerza horizontal y vertical que ejerce el pivote sobre la grúa y el paso a seguir es utilizar la condición de equilibrio traslacional para hallar dichas componentes. Comenzaremos con la componente vertical, teniendo en cuenta que el vector hacia arriba es positivo. En este caso, la única fuerza positiva es la componente vertical y las demás, el peso de la grúa, el peso de la carga y la tensión vertical de la tensión de la cuerda son negativas y nos daría como resultado eso que aparece aquí en pantalla. ¿Por qué la componente de la tensión vertical es T seno de 30 grados? La respuesta es sencilla, porque la componente vertical es opuesta al ángulo de 30 grados. Aquí podemos calcular la fuerza vertical y nos daría la componente de la fuerza vertical que ejerce el eje sobre la grúa, es el que aparece ahí en la pantalla. De igual manera, calculando la condición de equilibrio traslacional, la sumatoria de la fuerza en X igual a 0, solamente hay dos, una debida a la componente de la tensión en X, que es negativa, dado que va a la izquierda, y la componente horizontal que va a la derecha. La suma de esos es de 0, y de ahí podemos calcular la fuerza horizontal. Para calcular la fuerza que ejerce el eje sobre la barra, podemos aplicar Pitágoras, y es la suma de estas dos cantidades al cuadrado. Evaluando esos dos resultados, nos daría
la fuerza neta dada por esa expresión. La dirección se puede calcular utilizando la función trigonométrica la tangente, en este caso tangente a la menos 1 de la fuerza vertical sobre la horizontal nos daría el ángulo de inclinación, que es de 54,37 grados.